Hola jóvenes, bienvenidos a el último tema de la unidad 3 que tiene que ver con medidas de posición y asociación. Recordemos que el objetivo de la unidad es que se espera que ustedes sean competentes para analizar e interpretar datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias con validez científica. Y bueno, el tema es solo uno con dos subtemas. El tema es medidas de posición y asociación y vamos a ver dos subtemas, percentiles, sesgo y kurtosis y la covarianza. ¿Qué son los percentiles? Bueno, tenemos que hay medidas de posición que nos ayudan a conocer la distribución igualitaria de los datos y reciben varios nombres en función de dicha distribución. Por ejemplo, la mediana es una medida de posición. ¿Por qué? Porque la mediana divide los datos exactamente a la mitad. Es decir, de la marca de la mediana hacia la izquierda tendremos el 50% de los datos y de la marca de la mediana hacia la derecha vamos a tener otro 50% de los datos. Por ejemplo, cuando hablamos de cuartiles, nos estamos refiriendo a que nuestros datos van a ser fragmentados en cuartos, cuartiles. Es decir, van a estar distribuidos en 25%, 25%, 25% y 25%. De esa forma nos aseguramos de tener una distribución equitativa de nuestros datos. Cuando nos referimos a quintiles, significa que nuestros datos van a ser fragmentados en quintos, quintiles. Es decir, 20% en cada sección. ¿Qué significa eso? Que voy a tener 5 fracciones de 20%. 5 por 20% es el 100%. Por ejemplo, el Coneval, que es el órgano que se encarga de la medición de la pobreza en México, segmenta los hogares y sus ingresos en deciles, es decir, divide la información en décimos, deciles. Es decir, en 10% de cada sección hay el mismo número de datos. Y bueno, los percentiles dividen los datos en secciones porcentuales no necesariamente iguales. Por ejemplo, el percentil 70 significa que tendremos al 70% de los datos de un lado y al 30% de los otros. Recordemos que anteriormente, en la otra diapositiva, todos los percentiles que utilizábamos nos dividían en la misma cantidad de información. Pero también podemos tener información asimétrica o dispareja. Ahora, vamos a ver de qué van los deciles para datos no agrupados. Esto es importante, esto es cuando no tengo parámetros o no tengo clases que me estén clasificando mis datos, valga la redundancia. Entonces, la fórmula para los deciles, cuando tengo datos no agrupados, es esta, donde me dice que el decil de la posición, o sea, esta D minúscula significa posición, es igual a la posición por el producto del total de datos más 1 sobre 10. Vamos con un ejemplo. Acá me dice, si nos pidieran encontrar la posición 5, es decir, aquí está, la D minúscula 5, en un conjunto de 20 datos, donde los datos son n, debemos desarrollar esta ecuación, donde tenemos el decil de la posición 5 es igual a la posición por el total de datos más 1 sobre 10. Y esto me queda como 5 por 20 más 1 sobre 10. Si nosotros desarrollamos esta operación, vamos a desarrollarla acá, pues yo tendría algo muy fácil. Yo tendría 5 por 20 más 1 es 21 sobre 10. 5 por 21 es igual a 105 sobre 10 y 105 entre 10 es igual a 10.5. Si escuchan ruido de fondo es mi vecina que alguien le dijo que cantaba bonito, se la creyó y se la pasa haciendo karaoke, ¿vale? Pero bueno. Después, el siguiente ejemplo nos dice, si nos pidieran encontrar la posición 8 en un conjunto de 200 datos, ¿cómo lo desarrollaríamos? Bueno, buscamos el decil de la posición 8. La fórmula ya la conocemos, donde D es la posición, N es el total de datos. Y entonces yo tengo que quedaría como 8 por 200 más 1 sobre 10. Y entonces 200 más 1, que multiplica al 8, lo voy a escribir acá, completo, me quedaría 8 por 201. ¿De dónde sale el 201? Del 200 más 1 sobre 10. 201 por 8 es igual a 1608. Y 1608 sobre 10 es igual a 160.8. Ese es mi resultado. ¿Vale? Es muy simple la formulita. Mientras nosotros sepamos qué significan las literales, es muy sencillo llegar a buen puerto con nuestros ejercicios.
Ahora, vamos a retomar el ejemplo para hacerlo un poquito práctico. Aquí nos están pidiendo encontrar la posición 5 en un conjunto de 20 datos. Nosotros regresamos a nuestra fórmula, donde nos dice que el decil de la posición es igual a la posición por el total de los datos más 1 sobre 10. Y desarrollo. Yo tengo entonces 5 que multiplica a 20 más 1 sobre 10. La volvemos a ejecutar. Yo tendría 5 que multiplica a 21 sobre 10. Y 5 por 21 es igual a 105. 105 entre 10 me va a dar un total de 10.5. Muy bien. Y entonces, para hacer este ejercicio, me dice que me están dando los datos de la tasa de inflación de México en los últimos 20 años. Perfecto. Entonces, de este lado, aquí voy a tener los años, que va desde el 2021 hasta el 2002, y de este lado, en negritas, tengo los datos de las tasas de inflación. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso número 1 es ordenar los datos en forma ascendente. Estos datos que yo tengo aquí son los datos que yo tenía en la tabla anterior, en la tabla de las inflaciones. Ahí están todos estos datos que van desde 2.6 hasta 6.3. Posteriormente, lo que yo voy a hacer es ejecutar la fórmula que yo ya conozco, ¿no? Para ver cómo voy a acomodar los deciles y las posiciones. Recordemos que la fórmula me dice que el decil de la posición es igual a la posición que multiplica el total de datos más 1 sobre 10. En este caso me está pidiendo la posición 5 y el total de datos son 20. Significa que yo tendría que desarrollar esta misma fórmula que yo ya había hecho una diapositiva antes. Y el resultado es 10.5. Eso significa, yo no tengo 10.5 datos, pero lo que yo sí puedo hacer es posicionarme entre mi dato 10 y mi dato 11, que es justo donde está la posición 10.5. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Técnicamente a mí me marcó que mi posición debería estar por aquí, ¿vale? Pero como yo no tengo datos ahí, yo voy a tomar la posición 10 y la posición 11. De tal suerte que lo que sigue es tomar el 4, que es la posición 10, y el 4.1, que es la posición 11, para hacer una especie de promedio. Entonces, hago 4.1 más 4 entre 2. 4.1 más 4 me da 8.1. 8.1 entre 2 es 4.5. Entonces, la posición de 5 es 4.05. Y aquí la tengo que marcar. Así se resuelven estos ejercicios. Es muy sencillo. Recuerden que si tienen dudas, pueden darle a rewind en el video y verlo cuantas veces ustedes lo consideren necesario. Ahora, yo les pido en otro ejercicio que con los mismos datos encuentren de inflación, encuentren la posición 8, encuentren la posición 2 y encuentren la posición 7. Como siempre, yo ya les tenía preparados los resultados para que ustedes se puedan guiar. El resultado de la posición 8 es 4.75, el de la posición 2 es 3.25 y el de la posición 7 es 4.5. Traten de resolverlo ustedes solos. Si tienen dudas o si no les queda, recuerden que me pueden mandar un correo para resolverlo en la última sesión de ejercicios. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. La anterior, recordemos que estábamos viendo deciles, es decir, cuando la información la estamos dividiendo en 10 pedazos iguales. Ahora vamos a suponer que a nosotros nos lo piden en percentiles, es decir, nosotros vamos a tomar el 100% y de ese 100% yo puedo tomar el dato que a mí más me gusta o el que más me convenga. Para esto la fórmula es prácticamente la misma, recordando que esto es para datos no agrupados. El percentil de la posición que yo quiera calcular es igual a esta posición por n más 1 sobre 100. Técnicamente lo único que cambia es que aquí antes yo tenía una D, acá tenía D minúscula también y acá tenía un 10, ahora tengo un 100. Pero bueno, vamos a resolver. Me dice, si nos pidieran encontrar el percentil 75 en un conjunto de 20 datos, ¿cómo lo desarrollaríamos? Bueno, el percentil de la posición 75 es igual a la posición por el total de datos más 1 sobre 100.
Esto es igual a la posición 75 por el total de datos, que son 20, más 1 sobre 100. Si nosotros lo desarrollamos, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría 75 que multiplica a 21 sobre 100. Y entonces ejecuto en mi calculadora. 75 por 21 es igual a 1575. 1575 sobre 100 es igual a 15.75. Entonces yo tendría que buscar la posición 15 y 16 para poder estimar ese percentil. Vamos con la siguiente. Me dice que quieren encontrar el percentil 33 en un conjunto de 150 datos. Ok, aquí tengo ya la posición que me está buscando, que me está pidiendo, perdón, y voy a resolver. 33 que multiplica a 151, que sale de 150 más 1, y esto lo voy a dividir entre 100. Entonces 33 por 151 es igual a 4983 sobre 100. 4983 sobre 100 es igual a 49.83. Significa que yo voy a tener que buscar el dato 49 y el dato 50 para poder sacar el número que está en esa posición o en ese percentil. Ok, entonces vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio o este ejemplo que nos está planteando. Nos dice que con la misma tabla de inflación de los últimos 20 años yo calculo el percentil 15. Muy bien. Entonces, el percentil 15, aquí lo tengo, es igual a la posición por el total de datos más 1 sobre 100. Esto es igual a la posición 15, que es la que yo quiero, del total de datos, que son 20 más 1 sobre 100. Entonces, 15 por 21 me da 315. Y 315 sobre 100 es igual a 3.15. Entonces, ordenamos nuestros datos de forma ascendente. Aquí están. Y la posición 3.15 debe estar por aquí, más o menos, ¿no? Déjenme activar la pluma. La 3.15 debe de estar por aquí, ¿vale? Es decir, el tercer dato más punto 15 del siguiente. Por ende, nosotros vamos a tomar el 3.2 y debemos tomar el siguiente dato, que es el 3.3. Entonces, ya que lo hicimos, vamos a tomar la suma de estos datos. Entonces, tomamos 3.2 más 3.3 sobre 2 y me va a dar 2.8. Eso significa que mi percentil 15 es 2.8. Ahora, también les pido que por favor le pongan pausa al ejercicio, al video, mientras resuelven estos ejercicios, donde les pido encontrar el percentil 10, el percentil 55 y el percentil 75. En este caso, la respuesta para el percentil 10 es 2.85, para el percentil 55 es 4.2 y para el percentil 75 es 4.6. Pónganle pausa y resuélvanlo. Bien, vamos con el siguiente tema, que es el sesgo. Para que nosotros podamos analizar el sesgo, primero necesitamos estudiar los tipos de distribuciones que existen. En este caso tenemos dos, las distribuciones simétricas y las distribuciones asimétricas. En las distribuciones simétricas existen dos tipos. La distribución uniforme, que se da cuando todas las frecuencias son idénticas, es decir, aquí sin importar lo que yo tenga en el eje X, todo va a valer absolutamente lo mismo. Podríamos pensar a lo mejor en productos que tienen el mismo precio, y por ende la distribución va a ser exactamente la misma. Y la distribución simétrica es cuando los datos se concentran en la parte central de la gráfica, como en este caso, y se distribuyen equitativamente hacia los extremos, que es básicamente lo que hemos visto en nuestras sesiones como la distribución normal. Ahora, también podemos tener distribuciones triangulares, donde las distribuciones toman una forma de triángulo, justamente. Es una distribución muy similar a la normal, a la simétrica, pero que tiene la peculiaridad de esta forma, ¿no? En forma de triángulo. Y la distribución binomial, donde existen dos modas que presentan simetrías. Aquí, por ejemplo, yo podría tener un número que se repite muchas veces y otro número que se repite muchísimas veces, lo que va a provocar que ambas puntas queden
no en esta parte de en medio donde normalmente está la media y la mediana, sino que estén alejadas de ella. Existe esto también. Ok, en lo que refiere a las distribuciones asimétricas, tenemos distribuciones sesgadas a la izquierda, donde los datos se concentran a la izquierda de la distribución. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente, recuerden que yo a la mitad voy a encontrar la media y la mediana. Bueno, en esta distribución asimétrica hacia la izquierda, puede que la mayoría de mis datos, que es toda esta parte, más bien esta partecita, no esté necesariamente en la parte del centro de la gráfica, sino que se encuentre hacia la izquierda. Y lo mismo pasa con la distribución sesgada hacia la derecha, donde puede que la gran mayoría de mis datos, que normalmente está en esta zona, pues no esté justamente a la mitad de mi gráfica, sino que se encuentre orientada hacia el lado derecho o tenga carga hacia el lado derecho. Si nosotros pensáramos en algún ejemplo, probablemente aquí yo podría decir, si ustedes me preguntaran, no sé, el grupo de edad en países donde hay mayormente población joven y niños. Bueno, podríamos pensar que si aquí es los que tienen 0 años y aquí son los que tienen 100 y la media es igual a 50, bueno, pues en este país podríamos decir que hay mucha gente que tiene probablemente entre 30 y no sé, 40 años. O sea, es una población algo joven. En cambio, en esta, pues aquí podríamos decir que es población que tiene entre 60 y 70 años. O sea, en este país hay más gente adulta o adulta mayor que niños. Y en este país podríamos decir que hay más adultos jóvenes y jóvenes que adultos mayores. Ok. Y también podemos tener distribuciones asimétricas donde no hay uniformidad en la distribución de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien solo tengo una moda, porque solo hay un dato que se repite mucho, sí puedo tener otros datos que se repiten con bastante frecuencia, o algunos que podrían parecerse a la moda, pero que aunque no lo son, me generan este tipo de picos o de distorsiones al momento en que yo lo estoy graficando. Entonces esto es una distribución asimétrica, no tiene forma de absolutamente nada. Ok, miren, esta es muy importante, estas 3 grafiquitas, porque nos van a ayudar a ver cómo es esta asimetría hacia los lados. Acá tenemos cuando está asimétrica, voy a activar la pluma, cuando está asimétrica hacia la derecha. Y acá cuando está asimétrica a la izquierda. Si se dan cuenta, en esta que está asimétrica a la derecha, me está diciendo que la media está justo en esta zona. La mediana va a estar separada de la media, porque va a estar justo a la mitad. Recuerden que la mediana siempre está a la mitad. Y la moda es lo que le va a dar forma a la cúspide de esta gráfica. Es donde voy a tener más repitencia de datos. Esa es una de las características de este tipo de gráficas. En la distribución normal, lo habíamos visto videos antes, que nosotros nos podemos jugar una coca y unos chetos a que en esta parte voy a encontrar la media, seguramente la mediana, y es casi probable que la moda también, ¿no? A menos que tenga datos muy volátiles, que no se parezcan tanto, y que tenga modas pequeñitas, pero si es una moda que se repite mucho, es casi seguro que la moda también esté ahí. Y por el contrario, cuando yo tengo asimetrías sesgadas hacia la izquierda, pues voy a tener la moda, que es de nuevo la que le da forma a la cúspide en este lado. Voy a tener la mediana en la parte en medio de mi distribución y la media un poco hacia acá. Es importante que sepan esto porque les va a ayudar a tener una mejor interpretación de los datos. Ok, el siguiente tema es la kurtosis. La kurtosis lo que nos va a decir es otra característica importante de nuestras curvas. Ya vimos que la simetría nos dice hacia dónde se mueve la pancita que tiene la campana de Gauss. Bueno, la kurtosis lo que nos va a decir es qué tan punteada es, o sea, qué tan alta o qué tan achatada o qué tan chaparrita es esta campana. Para esto nosotros necesitamos saber que hay 3 tipos de kurtosis o 3 tipos de curvas. La leptocúrtica, cuando nos dice que la kurtosis es mayor a 0, es decir, los datos están concentrados hacia la media. La mesocúrtica, que nos dice que la kurtosis es menor a 0 y que los datos, aun cuando tienen distribución normal, están más dispersos que en la leptocúrtica, es decir,
es más amplio, y la platicúrtica, donde nos dice que la curtosis es igual a 0 y que la distribución es normalizada. Pero veámoslo con gráficas para que podamos entenderlo. Entonces, en rojo tenemos la leptocúrtica, que es cuando tenemos una curtosis que nos indica que la curva tiene una forma como de pico, que es más alta, ¿vale? La mesocúrtica, que nos dice que es una distribución que tiende a ser un poco más normal, porque no tiene un pico tan marcado, y la platicúrtica, que es la azulita, que nos dice que también es una distribución normalizada, pero que tiende a estar un poco más achaparradita. Esos son los tres tipos de curtosis que nosotros podemos encontrar. Y finalmente vamos a ver el tema de la covarianza. En este tema es importante decirles que ya los cálculos no los voy a hacer en los videos, porque son cálculos muy grandes en donde vamos a perder mucho tiempo y es mejor que los veamos directamente en Excel, ¿sale? Entonces, la covarianza lo que nos va a ayudar es a ver la asociación que hay entre datos. ¿Y qué nos dice de la covarianza? Bueno, que los datos por sí mismos vistos en una tabla podrían no darnos pista de relaciones o asociaciones que guardan entre ellos. ¿Por qué? Porque si yo veo a lo mejor una tabla muy básica, la clásica tabla que nos ponen en la escuela de peso y estatura, pues a lo mejor sí puedo encontrar que entre más peso, más estatura, y entre menor peso, menor estatura, porque solamente estoy viendo dos columnas. Pero ¿qué pasa si yo tengo una tabla con 15 columnas o incluso con 6 columnas? Se vuelve complejo. Yo ya no puedo hacer inferencia a partir solamente de ver los datos. Necesito forzosamente algún indicador y alguna gráfica que me ayude a entender el comportamiento de mis datos. Entonces, la covarianza lo que nos ayuda es a analizar la asociación entre variables. Ojo, esta asociación no quiere decir que se expliquen, no quiere decir que guarden una relación, ni siquiera una relación de causalidad. Es una asociación, ¿vale? Eso es importante, solamente estamos viviendo asociación. Entonces, vamos a suponer esta base de datos en donde yo tengo 20 ciudades imaginarias, ¿no? Que van desde la ciudad 1 hasta la ciudad 20. Esta tabla no es necesario que la copien en su libreta, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Va a estar en la parte de archivos de la plataforma Teams con el nombre de tabla covarianza. Es un archivo de Excel que ustedes pueden abrir y ya va a venir la tablita así por si la quieren trabajar directo en Excel. Si ustedes también la quieren o imprimir o copiarla en su libreta para los ejercicios, siéntanse libres de hacerlo, pero lo pueden tener en digital de ser necesario nada más. Bueno, entonces, a simple vista, como les decía, pues tengo 20 columnas, 20 filas porque tengo 20 datos y tengo 6 columnas. Si yo calculo 20 por 6, estoy hablando de que tengo 120 datos al mismo tiempo. Es muy difícil que yo intente tratar de hacer asociaciones a partir solamente de ver los datos. Se puede, sí se puede, con el tiempo se desarrolla ojo clínico, pero para nosotros que estamos empezando, que somos estudiantes de primero o segundo semestre, pues nos debe de costar un poco más de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el análisis con otras medidas como la covarianza, apoyados en las gráficas. Pero entonces, antes de entrar con la covarianza, necesitamos ver algunos tipos de asociaciones. Por ejemplo, en este caso, y me faltó explicar la parte de la tabla. Tengo en la tabla el IDH, que es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano lo que mide es calidad de vida. Normalmente es un parámetro que va entre 0 y 1, donde 0 significa poca calidad de vida y 1 significa calidad de vida total. Y normalmente está dado por 4 decimales. En los casos donde solamente hay 2 decimales es porque esto es .7200 y Excel pues lo redondea. Pero si se dan cuenta, la mayoría de los indicadores de IDH tienen 4 decimales. Después tenemos el PIB per cápita. El PIB debemos entenderlo como el valor de todos los productos y servicios producidos en una región, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una región en un periodo determinado. Y el per cápita significa que ese valor lo estamos dividiendo entre el total de personas que existen en esa región para ver cómo se distribuyó la riqueza. La tasa de empleo pues es la cantidad de gente que se encuentra trabajando o ocupada. Después tenemos la tasa de delitos graves cometidos. Este es un indicador que yo me inventé. Puede que exista, puede que no, la verdad es que no sé, pero yo me lo inventé.
Un indicador que por ahí podríamos encontrar, el número de mercados que hay en una ciudad, que qué relación tiene, pues no sé, pero nos va a servir para explicar algunas cosas. Y la población con educación universitaria, en términos de porcentaje. ¿Qué porcentaje de población en cada ciudad tiene educación universitaria? Bueno, entonces, ahora sí, ya que sabemos de qué va nuestra tabla y qué es lo que tenemos de información, vamos a ver las asociaciones. Primero, nosotros aquí nos dice que tenemos el IDH contra el PIB per cápita. Eso significa que en el eje de las X tengo el PIB per cápita y en el eje de las Y tengo, en el índice, en el eje de las X tengo el IDH, perdón. Aquí yo me equivoqué, lo siento. Aquí tengo IDH, perdón. Y aquí tengo el PIB per cápita. Ok, entonces, ¿qué significan estos puntitos? Bueno, este puntito, pues nosotros sabemos que cada uno de estos puntos pertenece a una ciudad y pues está en términos de los dos datos. Por ejemplo, este punto, que voy a poner aquí, este punto, no sé de qué ciudad sea, pero este tiene un índice de desarrollo humano como de 0.58 y un PIB per cápita como de 420, ¿no? Más o menos. Esto es como de un 0.58 y esto es como un 420, más o menos. Por ejemplo, esta ciudad me gustó. Esta ciudad pues tiene un IDH de 0.9 y tiene un PIB per cápita de 900, ¿no? Más o menos. Ok, eso significa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos notando aquí? Si se dan cuenta, la distribución de los datos tiene una forma que si nosotros le pusiéramos una línea o los pudiéramos encerrar a todos en una nubecita, veríamos que tienen esta forma. Más o menos. Es decir, todos van del origen hacia el infinito positivo con positivo. Es decir, tiene un comportamiento increciendo. Va hacia allá. ¿Qué significa que tenga una asociación positiva? Una asociación positiva significa que el incremento de X significa un incremento también de Y. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una X bajita de 0.58 y una Y bajita de 420. Por el contrario, aquí tenemos una X alta de 0.9 y tengo una Y alta de 900. Lo mismo pasaría si yo tomara, por ejemplo, este punto. Este otro punto que me gustó. Este punto, por ejemplo, me está diciendo que debo tener como 0.78 de IDH y que debo tener como 720 de PIB per cápita. Si se dan cuenta, este punto es más grande que este, tanto en X como en Y, pero es más pequeño que este, tanto en X como Y. Entonces, cuando mis puntos tienen una distribución como esta, estamos hablando de que hay una asociación positiva. El incremento de X significa el incremento de Y. Después tengo una asociación negativa. Por ejemplo, en la asociación negativa yo escogí esta gráfica donde ilustro el índice de desarrollo humano contra la tasa de delitos graves cometidos. Eso significa que acá tengo el IDH y aquí tengo la tasa de delitos cometidos. Ok, vamos a ver, por ejemplo, en este dato me está diciendo que yo tengo un IDH como de 0.98. Es bastante alto, pero tengo una tasa de delitos como del 10%, o sea, una tasa muy bajita. Por el contrario, este otro dato me dice que tengo un IDH como de 0.57 contra una tasa de delitos del 50% o del 0.5. Entonces acá me está diciendo que tengo una asociación negativa, es decir, el incremento de una variable hace la disminución de la otra, o la otra la hace pequeña. Quiere decir que un incremento en X podría ser un decremento en Y. Veámoslo, aquí yo tengo una X muy grande, pero tengo una Y pequeña. Mi X se hizo pequeñita, pero mi Y se hizo más grande. Entonces aquí hay una asociación negativa. Y de hecho,
Si yo pudiera encerrar todos mis datos en una nubecita, yo vería que tienen esta forma. Ok, espérenme porque se me cayó mi plumita. Tiene más o menos esta forma. Si se dan cuenta, es distinta a la que teníamos en la gráfica anterior. En la gráfica anterior, el movimiento de mi gráfica parecía que iba, en la anterior, mi gráfica tenía este movimiento. Pues bien, en esta pareciera que tiene esta tendencia. Es decir, va hacia, no sale del origen, no sale de 0, 0 hacia infinito positivo. Es de otra manera la distribución de mis datos, ¿vale? Esto es una asociación negativa, donde el incremento de uno produce la disminución del otro. Muy bien. Después tengo esta donde no hay asociación, donde mis datos son volátiles. Por ejemplo, tengo el IDH contra el número de mercados. De nuevo, tengo el IDH en el eje de las X y en el eje de las Y tengo el número de mercados. Y por ejemplo, yo tomo este dato. Este dato me dice que, bueno, que a lo mejor yo tengo 0.58 de IDH y tengo 4 mercados. Pero por ejemplo, este caso tiene no sé, ¿qué les gusta? 0.91 de IDH, o sea, tiene mucho desarrollo, pero tiene 3 mercados. Tiene muy similar la cantidad de mercados. Lo mismo con este, pensemos en este punto. Este punto me está diciendo que tiene un IDH como de 0.65 y tiene 10 mercados. Mientras que este punto tiene, ¿qué les gusta? 0.88. Ustedes les puede quedar más derechito. Y tiene exactamente el mismo número de mercados. Es decir, no se explican, no hay una asociación entre ellos. Lo mismo puedes tener un IDH alto o un IDH bajo y tener poquitos mercados. Y lo mismo puedes tener un IDH bajo o un IDH alto y tener muchos mercados. Entonces aquí no hay ningún tipo de asociación. De hecho, si yo los encierro en un globito o en una nube, nos vamos a dar cuenta de que pues esto no va para ninguna parte. No tiene una tendencia clara donde yo pueda decir tienen forma hacia allá, o tampoco puedo decir que tienen una forma hacia acá. Aquí no hay asociación de ningún tipo. Bueno, ahora, en términos de las asociaciones, también necesitamos ver que hay algunas asociaciones positivas que son distintas. Por ejemplo, en el caso del IDH con la población con educación universitaria, vean la distribución. Si se acuerdan, yo les decía que la asociación positiva tiene esta forma. Bueno, aquí, vean, si yo los metiera todos en una línea, casi todos entrarían. No necesitaría ni siquiera una nube. Tal vez este dato que se sale un poquito y tal vez este dato que se sale un poquito, pero el resto están alineados en una recta casi perfecta. Entonces aquí tenemos una asociación positiva lineal casi perfecta. Es decir, casi lo que aumente en X es lo que va a aumentar en Y. O sea, es recíproco. Si aumenta 1 en X, va a aumentar 1 en Y. Si aumenta 3 en X, va a aumentar 3 en Y. En la parte de acá abajo, pues yo tengo una asociación positiva también, porque de nuevo todos mis datos tienen como esta forma, que van hacia allá, que van hacia arriba, pero no es tan fuerte como la que tengo acá. Vamos, que si yo trazara una línea recta, aquí por ejemplo solo tendría un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos y tal vez 6 datos que pasen muy cercanos a una recta. En cambio, aquí en esta otra, en la parte de arriba, yo tengo solamente 2 datos que no pasan por la recta. Aquí la asociación es casi perfecta y aquí es fuerte. No es perfecta, pero sí es fuerte. No tengo ningún dato que pase volando. Y en este caso, no hay ninguno en los datos que yo les haya puesto que tengan una asociación débil, pero tiene más o menos este comportamiento. Si yo pusiera una línea, pues aquí me daría cuenta que solo un dato, y tal vez siendo muy bondadosos en el ajuste, 2 datos y tal vez 3 datos son los que pasan por la recta. El resto están muy dispersos. Y si bien sí tienen como esta tendencia de ir en aumento, la realidad es que la asociación no es tan fuerte como a mí me gustaría plasmarla. Entonces, la covarianza es una medida, y bueno, y esto nosotros también lo podemos ver al revés, es decir, una asociación negativa lineal casi perfecta, pues es donde yo voy a tener mis datos distribuidos de esta manera, que están muy cercanos.
Una asociación negativa lineal fuerte significa que yo voy a tener datos que tienen el comportamiento de la asociación negativa, pero que no van a estar tan pegados a una presunta línea de ajuste, ¿no? Y una asociación negativa débil, pues sí voy a tener datos que están distribuidos, pero que si yo los atravesara por una línea, tendría muchos datos que están flotando. Es similar, ¿vale? Solamente hay que cambiar la palabra positivo por negativo y el sentido de las líneas. Entonces, ahora sí, la covarianza es una medida que indica si entre dos variables hay asociación. Ojo, para que estas dos variables puedan ser analizadas con la covarianza, deben de ser continuas. Por ejemplo, yo no puedo meter hombre y mujer ya transformada a una variable continua, una variable cuantitativa, a una covarianza, porque pueden valer 0 y 1 o 1 y 2 y no me va a dar absolutamente nada. Pero sí lo puedo hacer, por ejemplo, con estatura y peso, o sí lo puedo hacer con estatura y edad. Y bueno, les decía que a partir de ahora ya los cálculos los vamos a hacer en Excel, porque desarrollar esta fórmula nos va a llevar muchísimo tiempo y no tiene tanto sentido que lo hagamos, porque nos podemos equivocar. Es mejor hacerlo en Excel. Entonces, el cálculo en Excel lo vamos a hacer con esta fórmula. Es igual a covarianza.m, abro paréntesis, e inserto la matriz 1 y luego inserto la matriz 2. Esta fórmula, si se dan cuenta, tiene una m, porque me está hablando de una muestra. En el caso de la población, la fórmula cambia un poquito. Me pide que lo escriba en inglés, a covariance, y que le ponga un punto P. Abra paréntesis y que inserte la matriz 1, punto y coma, y la matriz 2. Recuerden que este punto y coma también va a depender de la versión de Excel que ustedes tengan. A mí, en mi Excel, me pide punto y coma. Puede que a ustedes les pida solamente coma. Y bueno, al ponerle una P, Excel está entendiendo que se trata de una población. Ahora, ¿qué es importante saber de la covarianza? Pues me dice que como los datos no están estandarizados, no hay un intervalo de valores que la varianza pueda tomar. Es decir, la varianza no va a tener un valor, no va a tener parámetros, valores de parámetro que yo pueda tomar para la interpretación. No es como, por ejemplo, el coeficiente de Gini o como la correlación. Eso es importante que lo sepan, ¿vale? Pero lo que la covarianza sí me puede dar es el signo. El signo me va a decir si es una asociación positiva o si es una asociación negativa. Ahora, la interpretación de la covarianza se debe de hacer en el gráfico de dispersión basándonos en 4 cuadrantes. Y aquí está la regla para la interpretación. Si la mayoría de los datos están en el cuadrante 1 y 3, la asociación es positiva. Si la mayoría de los datos están en el cuadrante 2 y 4, la asociación es negativa. Y cualquier otra combinación significa que no hay asociación. Aquí les puse la fórmula como dato cultural para que sepan de qué se trata. Pues me está diciendo que es la sumatoria de todos los datos desde 1 hasta n, o sea, hasta donde yo termine, de las xi menos la media multiplicado por yi menos la media sobre el total de datos. Vamos a ver. Entonces, acá nos pide que hagamos el análisis, que para hacer el análisis gráfico debemos calcular la media de las dos variables a estudiar. Y vamos a retomar el caso del índice de desarrollo humano y del PIB per cápita. Si yo voy a Excel y calculo el promedio del índice de desarrollo humano, me da que es de 0.8028. Y si yo calculo el promedio del PIB per cápita, me va a dar que es de 700.3. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo trazo mi gráfica. Yo ya la hice en Excel y sugiero que ustedes también la hagan. Ahorita, si no saben cómo hacerla, ahorita les digo los pasos. Me dice que el valor de los promedios se van a utilizar para trazar una línea paralela al eje opuesto. Ok, yo tomo que el promedio del IDH, recordemos que el IDH está aquí abajo, lo voy a poner acá. El IDH está en el eje de las X y el PIB per cápita está en el eje de las Y. Entonces, el promedio del IDH es 0.8028, por eso está aquí esta línea. Y que es paralela al eje opuesto. Si este es el X, su eje opuesto es Y, y esta línea es paralela al eje opuesto del IDH. Y en el caso del PIB per cápita, su promedio es 700.3, más o menos por aquí, y tracé una línea paralela al eje opuesto. Si esta está en el eje de las Y, su eje opuesto es X. Entonces me queda esta línea. Ahora, lo que yo tengo que hacer es comenzar a numerar mis cuadrantes. Mis cuadrantes siempre se van a empezar a numerar desde este lado. Ojo,
No es desde donde ustedes quieran, hay una regla. El primer cuadrante siempre va a ser el superior derecho y se va a numerar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, de tal forma que este sería el cuadrante 2, este sería el cuadrante 3 y este sería el cuadrante 4. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar, bueno, aquí salió un poco tarde la animación, estos son los valores del promedio de cada una de las variables que yo tengo en X y Y. Lo que yo tengo que analizar es justamente lo que me decía la diapositiva pasada, que me decía que es una asociación positiva si los datos se concentraban en 1 y en 3, que es una asociación negativa si se concentraban en 2 y en 4. Y no hay asociación con cualquier otra combinación. Entonces, aquí yo qué veo, profe, usted tiene datos en 4, ¿sí? Es cierto, aquí hay un dato en 4, pero la gran mayoría de mis datos, ¿en dónde están? En el cuadrante 1 y están perfectamente delimitados en el cuadrante 3. Entonces, tengo una relación o una asociación positiva, que no es perfecta, pero que sí es fuerte. No es tan deseable, o sea, si nosotros trazáramos una línea, no todos los puntos pasan por esa línea, pero se acercan bastante. No tengo ningún inconveniente con ello y sí puedo afirmar que hay cierto tipo de asociación entre estas dos variables, que cuando el IDH crece, el PIB per cápita también crece. Vamos con otro caso. Vamos a ver el caso del IDH con el número de mercados. Me dice que el promedio del IDH es de nuevo de 0.8028 y el promedio del número de mercados es 6.28. Entonces, de nuevo, aquí yo ya tracé la línea que me da el promedio del IDH, que es de 0.8028, y acá yo ya tengo la línea que me da el promedio de los mercados, que es de 6.8. Y entonces comienzo a contar. ¿Dónde está la mayoría de mis datos? Bueno, aquí por ejemplo, yo no puedo asegurar que haya asociación de algún tipo. ¿Por qué? Porque pues lo mismo tengo datos en el cuadrante 1, que lo mismo tengo datos en el cuadrante 2, que en el cuadrante 3, que en el cuadrante 4. Si se dan cuenta, pues no hay como mucha claridad. Profe, pero en el 4 casi no hay. Ok, se las compro, que en el cuadrante 4 casi no hay. Pero mi regla me dice que para que sea positiva la asociación, deben de ser el cuadrante 1 y 3, nada más. Y aquí, o si es negativa, pues debe de estar en 2 y 4. Y que cualquier otra combinación es que no hay asociación. Bueno, cabe en el de que cualquier otra combinación. Por ende, no hay asociación de ningún tipo. Vamos a ver otro. El caso del IDH contra la tasa de delitos graves. Aquí, de nuevo, el IDH, su promedio es 0.8028. Ya tengo la línea que me da el promedio. Y tengo el promedio de la tasa de delitos, que es de 0.25. Y aquí está dado. Y aquí de nuevo, ¿dónde se concentra la mayoría de mis datos? Pues la mayoría de mis datos están concentrados en 2 y en 4. Profe, pero por aquí tiene un dato en 1 y tiene algunos datos en 3. Sí, pero la mayoría de mis datos, o sea, es muy claro, es evidente que la mayoría de mis datos están en 4 y en 2. No lo puedo discutir, como sí lo puedo discutir, por ejemplo, en esta, donde pues yo, salvo el 4, tendría que ponerme a contar puntito por puntito a ver en dónde hay más. En este caso sí es muy evidente que la mayoría de mis datos cayeron en 2 y 4. Y entonces nosotros sabemos que la asociación es negativa si la mayoría de mis datos caen en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. Ahora, también es importante que sepan que como la varianza no tiene datos estandarizados ni toma en cuenta la variabilidad de las variables, es decir, que yo puedo estar comparando el IDH que va de 0.0 a 1 contra el número de mercados que va de 0 a 15, que es totalmente distinto, entonces no podemos establecer relación entre ellas. Para que nosotros podamos establecer relación entre las variables, vamos a tener que utilizar algo que se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, lo vamos a hacer en Excel con esta fórmula. Es igual a coef.de.correl, abro paréntesis, matriz 1, punto y coma, y la matriz 2. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, yo podría tener la matriz 1
que va desde A1 hasta A10, 2 puntos, y la matriz 2 podría estar en C1 hasta C10, y cierro mi paréntesis, ¿vale? Ahorita hacemos un ejercicio muy rápido sin que sea laboratorio. ¿Cómo interpretamos el coeficiente de correlación? Bueno, para interpretar el coeficiente de correlación, este va desde -1 hasta 1. Ahí sí, toma los valores. Y como aquí sí está estandarizando los datos, sí lo puedo interpretar. Y me dice que una correlación de -1 indica una relación lineal negativa perfecta. Es decir, el aumento de una variable implica la disminución de otra variable. Una correlación de +1 me dice que hay una relación lineal positiva perfecta, es decir, el aumento de una variable implica el aumento de otra. Y una correlación de 0 indica que no hay una relación lineal. Y entonces aquí también es importante recordar que la correlación no implica una causación. Es decir, aquí yo estoy analizando cómo se relacionan. Primero, cómo se asocian con la covarianza. Aquí, cómo se relacionan. Pero yo no puedo decir que esto genera causación, es decir, que uno cause el otro. Y el análisis de la correlación siempre debe de ir acompañado de un análisis gráfico para evitar falsas interpretaciones. ¿Por qué? Fíjense, vamos a tomar un ejemplo. Aquí yo tengo dos variables, la variable A y la variable B. Y tienen estos datos, toman estas formas. Si yo a estas variables calculara la correlación en Excel, me daría .80. Con .80, recordemos que cuando aquí me dice que cuando tiende a 1, significa que hay una relación lineal positiva. Eso significa que para mí, aquí hay una relación lineal positiva si yo solamente me quedara viendo el resultado. Pero ahora, cuando yo lo grafico, me doy cuenta de que en realidad no hay una relación tan marcada. ¿Qué es lo que está haciendo que el coeficiente de correlación se infle tanto? Este dato que está aquí solito. En realidad, si yo quitara a ese dato y solamente calculara la correlación de estos, mi correlación sería muy bajita, incluso cercana a 0. Lo que me está metiendo ruido estadístico es este dato. ¿Y por qué este dato? Porque este dato tiene un comportamiento que probablemente lo haga que entre en la línea recta de ajuste. Y eso hace que tome un valor de correlación muy alto. Entonces, siempre, bro tip, cuando ustedes vayan a analizar correlación, siempre hagan la gráfica para que puedan ver si en realidad hay una distribución de los datos sobre la línea de ajuste o si es un solo dato lo que les está metiendo ruido estadístico. Entonces, aquí también algunas consideraciones con el coeficiente de correlación. Nos dice que el coeficiente de correlación depende mucho de la variabilidad del grupo, de los datos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en cómo se grafica el IDH contra los delitos. En el IDH contra delitos nosotros ya vimos los datos y ya sabemos que tienen una tendencia negativa o una asociación negativa, porque mis datos pues tienen un comportamiento hacia acá. Es negativo de entrada. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede? Si yo calculo el coeficiente de correlación para todos los datos, a mí me da menos .82, es decir, un coeficiente de correlación bastante alto, negativo pero bastante alto. Pero ¿qué pasa si yo solamente tomo el coeficiente de correlación de esta parte, de la parte baja de mis datos? Es decir, esta es la parte baja, ¿no? Donde tengo los decimales pequeños. Si yo solo calculara el coeficiente de correlación para esta zona, ignorando por completo esta zona, a mí me daría un coeficiente de correlación de .85 negativo, es decir, más alto incluso que en el conjunto de los datos. ¿No? Pero ¿qué pasaría si por el contrario yo calculo el IDH de esta zona, de la parte alta, de donde están los datos altos, los decimales altos, sin considerar esta zona? Pues fíjense, aquí el coeficiente de correlación es de menos .60. ¿Por qué? Porque vean, aquí estos datos en esta zona no están tan pegados a la línea de ajuste. De hecho hay uno que me mete demasiado ruido, ¿no? Que está por ahí muy lejano. En cambio, en esta zona sí yo tengo bastantitos datos que pasan por la línea, que se ajustan a esta línea, y son menos los que no están tan cercanos, ¿no? Incluso este está muy cercano, este
poquito más y la toca, este está muy cercano, y este poquito más y también la toca. En cambio en estos nada más hay uno que la toca y uno que le falta poquito más que un shish para alcanzarlo. Entonces ojo con eso. Cuando yo analizo el coeficiente de correlación también tengo que ver qué parte de los datos es lo que yo estoy analizando, especialmente cuando estoy analizando muestras, porque puede que si alguien me presenta, mira, pues es que esta es mi muestra es la parte roja, sí, está bien, yo te creo tu coeficiente de correlación, pero necesito ver el total de los datos para ver si en otras zonas de tu población no hay un comportamiento distinto. Eso es importante. Y entonces ahora vamos a la parte de Excel para que practiquen un poco sobre el cómo vamos a hacer estos cálculos. Bien, vamos a Excel. Bien, aquí tenemos la base de datos que les dije que les iba a compartir. Esta es la base de datos de todos los ejercicios o de todos los ejemplos que vimos en la sesión de hoy. Ok, para poder hacer una gráfica de dispersión, lo que yo tengo que hacer es primero tomar el parámetro, es decir, la ciudad. Voy a seleccionar la ciudad y voy a comparar al IDH. Aquí ya seleccioné estas dos, aprieto control y selecciono el PIB per cápita. Entonces Excel ya entendió que ahí tengo mis dos variables. Y voy a hacer insertar. Aquí me voy a dispersión. Y desde que yo le doy clic, Excel ya me está dando algunos ejemplos de cómo me puede presentar la dispersión. En este caso me está dando la dispersión por separado. Le voy a decir que no. Y solamente voy a tomar entonces estas dos, el IDH y el PIB per cápita. Voy de nuevo a dispersión. Y aquí ya veo que sí me lo está graficando como a mí me interesa. Fíjense, aquí incluso se ve, en este tipo de gráficas se ve más la asociación, porque ya se ven muy encimaditas los puntos que le dan valor a la gráfica, pero vamos a trabajar con con el que habíamos estado haciendo. Ok, le doy a aceptar y pues ya me dio mi grafiquita, pero mi gráfica me hace que yo pierda espacio valioso, porque hay algunos puntos que a mí no me sirven. Por ejemplo, yo sé que el IDH, que está en la parte de abajo, solamente llega hasta 1. Entonces esta parte a mí me sobra. No me sirve este 1.2 porque ahí nunca voy a encontrar datos. Voy a darle clic aquí y voy a darle después con el botón derecho y voy a escoger la opción dar formato al eje. Aquí en la opción dar formato al eje, acuérdense, yo estoy configurando el eje X. Me dice que el mínimo parte de 0, que también no me sirve tanto porque yo empiezo a tener datos hasta como .50. Entonces yo aquí puedo decirle que empiece en .4 y que el máximo no termine en 1. En 1.2, que termine en 1. En las unidades pues no me afecta nada. Si vieron, aquí ya se ajustó la regla. Incluso aquí yo podría empezar desde .5 para ganarle ese espacio. Aquí está, ya lo recorrió. Empiezo en .5. Y por ejemplo, en términos del PIB per cápita, yo no tengo ningún dato que sea mayor que 1000. Tengo por ahí uno que vale 9.65, 9.85, pero no tengo ninguno que valga más de 1000. Entonces voy a seleccionar ahora este eje, el eje de las Y, y también vean, no tengo ningún dato por debajo de 400. Significa que yo le puedo pedir a Excel que mi dato más pequeño sea 400 y que mi dato más grande sea 1000. Listo. Ahí está. Y entonces ya me lo está dando. Aquí yo ya no tengo desperdicio en la gráfica, yo ya estoy viendo toda esta distribución. ¿Puedo darle algún otro formatillo? Sí, aquí Excel me da muchas opciones. De hecho, este es el que habíamos utilizado para el ejemplo de... Aquí está. Este que es como de pequeñas dianas, que nos puede gustar. Y basta con que, por ejemplo, yo me posicione aquí, que yo le dé un clic y después deje el mouse. Y ya me está diciendo que este es el punto donde tengo un PIB de .6466 y un PIB per cápita de 592. Eso significa que este puntito en particular, que yo le puedo cambiar el color, por ejemplo, yo lo puedo poner aquí en marcador. Le voy a pedir que me lo ponga en anaranjado. Este puntito que yo puse en anaranjado, que es donde yo tengo un PIB de 592, es
592, ¿dónde está 592? Es este punto. Esta es la ciudad 10. Yo le puedo dar aquí varias configuraciones, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo dar agregar etiqueta. Clic, selecciono solo este, perdón. A ver, va de nuevo. A este le voy a dar un clic y se van a seleccionar todos. Le doy otro clic y ya solamente se va a seleccionar este. Yo le puedo dar clic con el botón derecho y darle a agregar etiqueta de datos. Y le puedo dar o etiqueta o llamada, ¿vale? En este caso, pues yo le voy a decir que agregue la llamada de datos. Y este yo lo puedo mover hacia acá. Y entonces cuando yo vea mi gráfica, si para mí este es importante, aquí me va a decir que cuál es su valor. Lo mismo, por ejemplo, podría hacerlo con el valor más pequeño. Le doy formato. Acá en marcador, yo quiero que este sea, por ejemplo, negro. Y quiero también que me aparezca la llamada de datos. Quiero que me lo aparezca acá, que este es el dato más pequeño y probablemente el dato más grande tendría que ser este. También lo voy a modificar. Este lo voy a poner rojo y también le voy a agregar llamada de datos. Oh, perdón. Agregar etiqueta de datos. A ver, lo hice mal, perdón. Aquí, agregar etiqueta de datos, llamada de datos. Y ahora solamente me resta moverlo para que se pueda ver. Ahí está. Y ya quedó. Ya tengo mi grafiquita. Esta es la gráfica que yo les decía. Y ahora, la línea que yo les comentaba para saber qué tan, si es positivo y qué tan perfecto o qué tan imperfecta es la asociación, yo voy a dar clic en cualquiera de los puntos en el que a mí me guste, en el que ustedes quieran. Por ejemplo, este me gustó. Le voy a dar clic con el botón derecho y voy a agregar esta opción que se llama agregar línea de tendencia. Ok, aquí en la línea de tendencia me da varias opciones. Nosotros, para lo que estamos haciendo ahorita con la covarianza y la correlación de Pearson, vamos a escoger el de lineal. Y entonces aquí sí, esta línea nosotros no tenemos cómo moverla porque Excel es la que la está calculando. Y aquí yo ya puedo ver cuáles son los puntos que en realidad están pasando por la línea de tendencia. Entonces podemos ver que este puntito sí pasa e incluso podríamos decir, bueno, vamos a marcar con negro todos los puntos que sí pasen por la recta. Aquí está, este sí pasa y este también pasa. Ahí está, son los que sí pasan y tocan este también lo vamos a cambiar. Ok, estos tres son los que sí tocan la línea y por eso los puse en negro. El resto no lo toca y por eso no los hemos nombrado. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Yo quiero ver el que les decía, IDH contra el número de mercados. Selecciono mis dos variables, selecciono IDH normalita, presiono control, sin soltar, selecciono el número de mercados, me voy de nuevo a insertar, dispersión, tengo aquí la prevista, la que a mí más me convenga. En este caso pues voy a escoger esta y también le voy a dar un poco de formato a mi documento. Si me doy cuenta, pues aquí tengo datos que están muy desperdiciados. Por ejemplo, casi todos mis datos empiezan en punto 6. Eso significa que al eje X le puedo dar formato. Doy un clic y me voy a esta parte donde está la grafiquita y aquí está en opciones del eje, o bien clic con el botón derecho, dar formato al eje y se va a activar. Entonces me dice que el mínimo empieza en 0, yo le voy a decir que empiece en punto 5 y el máximo pues nada más llega hasta 1, no necesito más. Aquí está, ya se ajustó, hacia arriba y hacia abajo pues más o menos estoy bien con los parámetros que me da Excel. Voy a agregarle la línea de tendencia, doy clic en este punto que me gustó a mí, pero podría ser a ustedes si les gusta este. Y le damos clic con el botón derecho, agregar línea de tendencia, lineal, y ahí está. Excel me dice que esta es la línea de tendencia. Y si se dan cuenta, solamente hay un dato que pasa muy cercano a la línea de tendencia. El resto están sumamente alejados. Podríamos decir que estos tres, este dato, este dato
y este dato están cercanos, pero en realidad ni siquiera la tocan. Este es el único. Y por el contrario, tengo datos que sí están muy alejados y además la línea no tiene tendencia. O sea, no es claro si va hacia lo positivo, o sea, hacia positivo en el infinito, o si va hacia negativo, pero ya en el eje de las X. Entonces, aquí no hay ningún tipo de asociación o de correlación posible. Y bueno, ahora vamos a practicar un poco con la covarianza. Vamos a calcular la covarianza. Vamos a hacer es igual a la covarianza. Aquí está, ya me lo está dando. En este caso voy a suponer que esto es una muestra. La covarianza muestral. Aquí está, a mí me pide la matriz, coma y la matriz 2. Entonces, la matriz 1 va a ser el IDH, coma, y la matriz 2 va a ser el PIB per cápita de la primera gráfica que nosotros calculamos o que trazamos. Y le doy enter en automático. Ya me dio la covarianza para esta gráfica. Aquí lo voy a poner, covarianza del IDH, coma, PIB per cápita. Ok, aquí está, lo voy a hacer un poquito más grande. Y ya está, la covarianza de esta gráfica es 21.95. Y el coeficiente de correlación, de Correl, lo voy a calcular acá. Voy a hacer un poco más grande esto. Es igual al punto de Correl, aquí ya me lo dio, doble clic, de la matriz 1 con la matriz 2. Pues mi matriz 1 es el IDH, coma, y la matriz 2 es el PIB per cápita. Cierro paréntesis y ahí está mi enter. Fíjense, es de 0.89, justo lo que estábamos viendo. Tiene una tendencia muy ajustada, que está bastante cercana a esta parte. Déjenme ver cuál era la que estaba muy súper ajustada para que calculemos la población. Ok, IDH con población universitaria. Ok, fíjense, para esta que sí pasa muy cercana por la línea, es de 0.89. Vamos a ver qué pasa con el de PIB per cápita contra población con educación universitaria. Tomo de nuevo el IDH y tomo la población universitaria. Voy a insertar, me voy a la dispersión y hago la prevista. Aquí está la prevista y la voy a poner acá abajito. Bueno, esto lo voy a poner acá para que la podamos ver juntito. De nuevo, aquí le tengo que dar formato al eje. Voy a dar formato primero al eje Y. Le doy clic con el botón derecho, dar formato al eje. ¿Qué le voy a dar formato? Bueno, que yo sé que el porcentaje nunca va a pasar de 100. Eso quiere decir que el máximo lo puedo dejar en 100. El mínimo, pues debo tener datos por arriba del 50%, si no es equivocada mi estimación. Aquí está, fíjense. Y en el términos del eje X, doy clic y me voy aquí a esta opción. Opciones del eje. Y veo, mis datos empiezan por ahí del 0.5. Entonces el mínimo le puedo poner 0.5 y el máximo, yo sé que el IDH termina siempre en 1. No hay IDHs más grandes que 1. Aquí está, ya lo vemos. Y yo le puedo dar otro formato, ¿no? Para que se vea monón o para que se vea bonito, el que yo quiera. No sé, tal vez les guste este. Entonces, aquí ya se ve, tomo cualquier punto, el que a mí me guste, por ejemplo, clic con el botón derecho, agregar línea de tendencia, y miren, la línea de tendencia que me da Excel es casi perfecta con los puntos que yo aquí tengo. Solamente tengo que verificar que sí esté en lineal y no en logarítmica o polinómica de orden 2 o de media móvil o de cualquier otra cosa. Ahora vamos a calcular la covarianza y el índice y el coeficiente de correlación. Este va a ser la covarianza del IDH con universitarios, ¿no? Entonces lo voy a dar, es igual a covarianza poblacional de la primera matriz, que es el IDH, aquí está, coma, con la matriz de población universitaria. Ahí está, cierro. Ok, fíjense, aquí la covarianza es de 1.56. Es una covarianza más baja
que la del IDH, aun cuando tienen una relación más fuerte, pero esto se debe a que los datos que tengo, por ejemplo acá, son más grandes. Acá el PIB per cápita, recordemos que tenemos datos que van hasta 1000, y en cambio en población universitaria, pues yo tengo el dato más grande, es como 96,53 o 98 algo. Entonces eso es lo que les comentaba de la estandarización de los datos. Ahora, para el coeficiente de correlación, coef de correl. Entonces, es igual al coeficiente de correlación, doble clic, ¿de qué? Pues de las matrices. Ok, espérenme, porque necesito mover esto, si no va a ser una fiesta. Ok, ahora sí. Es igual al coef.de correl y selecciono mis dos matrices. Toda la del IDH, coma en mi caso, y toda la de educación universitaria, y le doy enter. Y fíjense las diferencias. Acá yo tengo un coeficiente de correlación de 0.89 porque tengo datos que no están tan cercanos a la línea recta de ajuste o la línea de tendencia. En cambio en esta tengo un montón de puntitos que sí pasan por esa línea y por ende mi coeficiente de correlación es altísimo. De hecho, si yo calculara el coeficiente de correlación del 0.8 para abajo y del 0.8 para arriba, es casi seguro que me dé un coeficiente de correlación también muy alto, porque en toda la recta casi todos los puntos pasan por esa línea. Ahora vamos a ver qué pasa con el coeficiente de correlación y la covarianza para este caso. Voy a mover esta grafiquita para acá para que no me estorbe. Y voy a hacer aquí la covarianza del IDH con los mercados. Esta la voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Y el coef de correl. Entonces esto es igual a la covarianza muestral de el IDH, aquí está mi matriz, coma, con el número de mercados. Y me da una covarianza muy pequeñita, es casi inexistente, o sea, no hay relación, ya lo habíamos visto, no hay relación absolutamente de nada. Y acá lo voy a jalar, nada más voy a cambiar la... Bueno, aquí me equivoqué, aquí tendría que darle F4, 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 Enter. Ahora sí, la voy a jalar y nada más voy a reescribir la fórmula. Es igual a coef.d.correl. Ok. Fíjense, mi coeficiente de correlación es de 0.0004, o sea, inexistente, tiende a 0. Esto y 0 es lo mismo, entonces no hay relación de ningún tipo, ¿vale? Entonces, conclusión, para el coeficiente de correlación y para la covarianza, lo más importante es analizar la gráfica, ¿vale? No podemos fiarnos nada más del resultado. Necesitamos ver la gráfica para ver la distribución de los datos. Necesitamos ver los datos cómo se comportan respecto de la línea de ajuste, y en el caso de la covarianza lo mejor es analizarlo por cuadrantes. Calcular primero la media de cada uno de los ejes y ver si la distribución de los datos tiende hacia el cuadrante 1 y 3 o hacia el cuadrante 2 y 4. Bueno, es todo por esta clase. Recuerden que si tienen datos, bueno, también aquí están los otros datos que estaban en el ejemplo. Si los quieren ustedes recalcular, de hecho aquí está la formulita, lo pueden hacer sin ningún problema, lo pueden graficar, pueden jugar con estos datos, creen sus propias gráficas. A lo mejor ustedes pueden hacer, no sé, tasa de empleo y tasa de delitos graves cometidos, no sé, eso es lo interesante de estos datos con Excel. Por ejemplo, aquí también es casi seguro que no me dé ningún tipo de relación, ¿no? Puedo hacer también, no sé, qué les gusta, población universitaria contra la tasa de desempleo, ¿no? ¿De qué sirve que tengas tantos universitarios? Pues vamos a ver cómo se comporta respecto del empleo. Tampoco hay una relación, si se dan cuenta. Eso es lo interesante, ¿no? Que tenemos los datos, que si ya sabemos graficar y sabemos darle forma a las gráficas, podemos hacer interpretaciones bastante interesantes. Entonces, es todo por la sesión por esta sesión, más bien.
Recuerden que si tienen dudas o que si tienen datos pueden volver a ver el video, pueden consultar con sus compañeros y si no les queda claro ni esto o los laboratorios me pueden mandar un correito a miguel.barrera@ucro.edu.mx y hacemos una cita para que podamos resolver los ejercicios. Cuídense y que tengan buen día.